Buenas noches, esto es Espacio Real Madrid. Hoy es una noche especial. Tenemos de invitados de honor a Javier Pepe Collins en Twitter, a Miguel Maquetolari y a los contertulios habituales de esta casa. Tony La 14, Tony, Carlos Lumbreras Car en Twitter y Brumario Agustín en esa. Buenas noches, Javier. Hola Víctor, buenas noches, ¿qué tal? Perfecto. Buenas noches, Miguel. Hola, buenas noches. Buenas noches, Agustín. Buenas noches a todos. Un saludo. Buenas noches, Carlos. Buenas Buenas noches a noches a todos. todos. Y muy buenas noches, Tony. Cuando quieras puedes darle a tu micro. Creo que había dicho buenas noches y me he adelantado a la línea. Eso es. Bueno, pues como te has adelantado en la línea, te vamos a dejar de castigo para el último, ¿vale? Y así te damos para que puedas llegar tranquilamente a tu casa y puedas hacer lo que tengas que hacer. Javier, he estado viendo tus videos esta tarde para empollar un poco el tema y aunque sé que muchos de la gente son asiduos a tu canal, me gustaría comenzar contigo con este tema que yo creo que es la rabiosa actualidad, como dirían aquellos, ¿no? El tema Vinicius y sobre todo el trato mediático que se le está dando. Me gustaría que comentaras cuál es tu opinión a propósito del trato mediático que se le está dando a Vinicius. Bueno, mi opinión es que, mi opinión es la que ha dicho hoy Ancelotti. Es decir, no hay un problema de Vinicius, sino que hay un problema del fútbol español. O sea, el problema es eso, es un problema del fútbol español cuya raíz es mediática. O sea, todo este problema nació de los medios. Luego se propagó al público, a los árbitros, a los rivales. Pero es un problema que no se da fuera del fútbol español. Si es que esa es la evidencia, no se da fuera del fútbol español. No sucede en la Champions, no sucede en el Mundial, no sucede en otros contextos más que en el fútbol español. Entonces, es un problema que hay aquí, que surgió a partir pues, de un trato mediático que empezó a recibir Vinicius, pues cuando empezó a dejar de ser un meme, y entonces pues ya recibía un trato muy cruel, pues burlesco hacia su persona, y luego pues el trato varió completamente en el momento en que Vinicius se convierte en la primera referencia de Real Madrid y en uno de los mejores jugadores del mundo. El primer aspecto es muy importante, o sea, no solo porque fuera, la gente a veces te dice, no, ¿y por qué a Rodrigo no le pasa esto? ¿Y por qué a Benzema no le pasa esto? Si el Madrid ficha mañana a Mbappé, el problema de Vinicius se acaba. Yo digo que no tiene solución. O sea, no hay solución porque esta gente no va a parar. A no ser que Madrid, por ejemplo, ficha una superestrella. Bueno, pues Madrid mañana ficha una superestrella, este problema se acaba de cuajo, porque no le van a hacer nada, y no le van a hacer nada ni el público, ni los rivales, ni los medios, porque Vinicius dejará de ser ese problema que es ahora, es decir, ese peligro que es ahora. Y el foco estará pues, en el Mbappé de turno, en el Haaland de turno, y aquí lo que ha pasado es eso, que Benzema se ha caído, que Vinicius es el único peligro que genera, o el gran peligro que genera el Real Madrid, y que saben cómo desactivarlo, saben que por la edad que tiene, porque no es una persona madura, pues que lo pueden desactivar por ahí, pero todo a raíz de un foco que generó un medio de comunicación concreto y que luego los otros medios han ido cogiendo el testigo, unos por antimadridismo, otros por hacer negocio y otros hasta por intereses oscuros empresariales. Y bueno, se ha ido extendiendo y pedimos situaciones tan asombrosas, pues como que eso, que vemos como hay un chico que ya lleva 8 partidos recibiendo insultos racistas en lo que va de un año. 8 veces. Es que eso es algo que yo leía el New York Times, un artículo muy largo. El Times. Están poniéndonos a parir a España como país, porque no dan crédito a lo que está pasando. Y aquí la gente, que si el chico dice, que si no dice, veía estadísticas, fue anteayer, que me dejaban asombrado cuando dicen, es lo mismo que vivió Neymar, lo mismo que vivió Cristiano, lo mismo que vivió Messi. Bueno, pues ni Messi, ni Cristiano, ni Neymar, en su puñetera vida, han recibido el número de faltas que está recibiendo este chaval. Es una chaladura. Pero una chaladura. Leía Neymar 132 faltas el año que más
Había un artículo del País diciendo que Neymar se iba de España porque estaba harto. 132. Vinicius está promediando, lleva un promedio este año, si cumple el promedio que lleva, superará las 160 y pico faltas recibidas. Es una locura. Messi el año que más, en torno a 100. Es una locura lo que está pasando. Claro. Pero aquí y perdona que te corte, Javier, le voy a dar paso le voy a dar paso a Agustín. Sí, dime, Javier. Bueno, ¿quieres que siga? Perfecto. No. Quiero que me aguantes ahí y quiero darle paso a Agustín, porque si hay alguien que ha sido crítico con la postura, no tanto de lo que recibe Vinicius, sino de cómo ha actuado Vinicius, es Agustín. Agustín, yo lo considero una persona que, además de ser una persona totalmente libre y bastante, aunque sea muy efusivo a veces en sus expresiones, incluso en la forma en que escribe, yo creo que es una persona bastante comedida con respecto a la forma de pensar. Entonces, a mí sí me gustaría que él diera el contrapunto, al menos de cómo él lo percibe. Venga, Agustín, es tu turno. Bueno, vamos a ver. Yo lo que pasa es que según pasan las semanas, según como aficionado, como fans del Madrid, estoy preocupado y aburrido, y como aficionado al fútbol estoy indignadísimo de toda la situación esta que se ha dado, en la cual la culpa es de la prensa principalmente, el antimadridismo, por supuesto, pues ahí tal, la hipocresía general que hay respecto a todo esto. Y un puntito, que es lo que yo siempre intento poner de contrapunto desde septiembre, cuando tal, en que creo que cuando comenzó todo este circo, que lo llamo yo el circo, Vinicius no hizo todo lo que tenía que hacer para que evitar esta situación. Y esto no quiere decir que lo de la falda corta y estas cosas que luego se dicen y tal. Pero llegado a este punto actual de febrero de 2023, es indignante lo que está pasando, aburridísimo, y Vinicius no tiene culpa de nada, o tiene culpa de un 1% de todo lo que está pasando. Es indignante. Ya no sé a qué punto. Yo, iluso de mí, pensaba que con lo del muñeco de esta gentuza del Atleti, sí que yo creo que todo el entorno se iba a dar cuenta que ya esto se estaba sobrepasando unos límites que ya no tiene sentido, pero ha pasado desapercibido lo del muñeco. O sea, cuando eso sí es un puro delito de odio. Y tú sabes bien, Víctor, que yo creo que esto no es un problema de racismo y estas cosas, o siempre he intentado poner el contrapunto de que en la situación de que 4, 5, 6 en cada estadio digan lo del mono y tal, pues es más una cuestión de falta de educación y de ser subnormales profundos a un tema de racismo. Pero es que ya la suma de todo me es imposible poner ese contrapunto que tú me pedías. Claro. Porque ya es que no puede ser que Vinicius, claro, aunque haya metido la pata alguna vez, o que yo opino que haya metido la pata, que haya exagerado más de alguna vez, que le dé por protestar demasiado a los árbitros, que a mí me gustaría que fuera más estoico, pero luego, viendo todo el entorno, entiendo que es imposible y que hay que casi felicitar a Vinicius por no haberse ido del estadio mandando por culo a todo el mundo, o habiendo dado una agresión al rival de turno que le esté todo el rato tocándole los cojones. Perdón que hable así, pero es que estoy indignadísimo por todas las cosas se hablan como se sienten. Y precisamente estoy indignadísimo con eso. Ahora le voy a dar paso a alguien que... Y perdona, Víctor, sí. Déjame que diga, cuando he dicho y luego estoy indignado como aficionado al fútbol, porque es acojonante cómo estamos tirando el producto futbolístico en España, que ya de por sí ya está bastante devaluado y bastante descapitalizado. Es que me parece que es acojonante, o sea, que la prensa no lo vea, que actúe en la federación, que actúe en la Liga de Fútbol Profesional. Claro, yo veo ya que es muy difícil hacer las cosas. Porque claro, cualquier cosa que ahora actúen a favor de Vinicius parece como que es trato de favor al Madrid. Entonces ya estamos otra vez con el circo. Bueno, en fin, ahora lo comentaremos en profundidad, Agustín. Pero le voy a dar paso a Carlos, que habitualmente es una persona muy, muy, muy sensata y muy ecuánime en sus comentarios. Y yo le quería poner un tema. El otro día en Mallorca se vivió una situación
que para mis entenderes es intolerable. Y es intolerable por la siguiente razón, porque como decía antes Agustín, y ya dejó por delante también Javier, el Vinicius es la gran estrella de la liga. Aunque no tenga todavía, digamos, el caché de un Mbappé o el caché de un Messi que todavía sigue estando en la cúspide, aunque futbolísticamente nosotros pensemos que no, pero Vinicius está apuntando muy alto. Pero lo que vivió el domingo pasado en Mallorca fue intolerable, porque no solo fue una persecución a lo largo de toda la semana, porque los programas deportivos o los que se supone que se llaman deportivos, digamos que prepararon el terreno para lo que se vivió en el campo. A mí me pareció indignante. A ti, desde tu óptica, ¿cómo lo viste, Carlos? Pues mira, yo que soy efectivamente una persona ecuánime, sensata, yo creo que cualquier persona ecuánime, sensata en este momento lo que debe decir es que lo que está pasando alrededor de Vinicius lo que hace es retratar la putrefacción que existe en este momento en la Liga Española, que podemos extender desde el presidente de la Liga hasta el arbitraje y, por supuesto, al entorno mediático que rodea al fútbol español. Es putrefacto. Y afortunadamente, para mi gusto, se está empezando a saber fuera de nuestras fronteras, que creo que es la única manera en la que esto puede tener alguna solución a medio plazo. Y como ha dicho antes Javier, el problema de Vinicius no es de Vinicius, y lo ha dicho Ancelotti, el problema es del fútbol español en general. Es indignante, es inexplicable, y el único matiz que yo le añadiría a las cosas que se han dicho ya es que una parte importante, no la más importante, pero importante de la culpa la tiene el club. El club como institución que en ningún momento ha entendido la magnitud del problema al que se estaba enfrentando, que en ningún momento ha protegido a su jugador y que desde hace ya varios meses tenía que haber tenido una estrategia decidida, determinada para acabar con esto de raíz. Bueno, y ya hay muchas maneras de hacerlo. Hay muchas maneras de hacerlo que van desde tu influencia en los medios de comunicación hasta medidas más radicales. Yo he visto a Eto'o largarse un campo de fútbol porque le insultaron una vez, y en la Liga Italiana se ha parado un partido porque alguien ha llamado mono a un futbolista negro, y yo soy Vinicius en Mallorca el otro día y al tercer grito me voy del campo. Y te aseguro que con este tipo de determinaciones se ha acabado el problema. Porque desde luego esperar que la prensa española o las instituciones vayan a tomar alguna determinación es ilusorio. Es ilusorio, no lo van a hacer. La Fiscalía de Madrid dijo que llamar mono a un tío, pues que es una cosa de rivalidad regional, que no nos engañemos. Entonces, más allá de que Vinicius podía haberse ahorrado algún gesto en algún momento, que evidentemente como se pueden ahorrar la mayor parte de los jugadores, realmente lo que está haciendo ahora es de héroe. Yo soy Vinicius en Mallorca y con toda mi sensatez yo no paso del minuto 20 antes de que me expulsen. Lo digo con total sinceridad. Ya llegaremos a la postura del club y a cómo lo vemos nosotros desde fuera. Pero sí quería que Miguel nos comentara un detalle, porque si alguien maneja los datos, mejor que ninguno de los que estamos aquí es Miguel. Miguel, tú has insistido a lo largo de estos días en tu cuenta de todos los rankings que encabeza Vinicius de manera, digamos, en donde le surten, le atizan, le dan patadas, le golpean y todo. Y por ahí se dice, sobre todo entre la prensa, bueno, es que claro, es Vinicius, claro, él provoca, su juego provoca eso. O sea, la respuesta es que él es el provocador, él es el culpable, como si su forma de jugar fuera la que ocasionara todo lo que se está viviendo. Evidentemente eso no es así, y nadie que mejor que tú para respaldar eso con los fríos datos que tú manejas. Bueno, aquí hay dos cosas, ¿no? A ver, Vinicius es un jugador que tiene mucho regate y evidentemente a los jugadores que tienen mucho regate hay dos maneras de pararlo. Una es con ayudas defensivas y otra haciendo faltas. Y eso lo reconoció el mismo Javier Aguirre el otro día. Es decir, y Javier Aguirre, además, en la prensa le han estado poniendo como ejemplo de entrenador que sabe plantear muy bien este tipo de partidos cuando hay un jugador rival que tiene una calidad técnica superior al resto, ¿no? Y han puesto como ejemplo aquel famoso partido
que jugó el Atlético de Madrid en el Bernabéu, en el cual el entrenador del Atlético de Madrid era Javier Aguirre, y cosieron a patadas a Guti. Y luego en la prensa, entre ellos Antonio Avellán, que todos sabemos que es del Atlético de Madrid, en su programa de la COPE, pues alabaron ese planteamiento y lo bien que se habían turnado a la hora de hacerle faltas a Vinicius, a Guti, en ese partido, ¿no? Un partido que prácticamente acabó Guti con el tobillo lesionado, de las patadas que le dieron. Pero bueno, eso se puede hacer también porque hay digamos, un régimen arbitral que permite esto y permite que a los jugadores que tienen cierta calidad pues se les pegue más, sobre todo si juegan en el Real Madrid. Si juegan en un equipo como, ya sabemos que ha pasado recientemente, que lleva blanquea, o sea, es color blaugrana, su camiseta, ahí ya es más complicado que un jugador de calidad que hace muchos regates, las faltas que le hacen pues no sean castigadas. Eso es más complicado, ¿no? Y ahí, bueno, el que quiera consultar la comparativa de la época de Neymar en el Barça y la época de Vinicius en el Real Madrid, pues verá la diferencia de saldo arbitral que es brutal respecto a un Madrid con Vinicius a un Barça con Neymar, ¿no? Evidentemente eso es una cosa. Luego otra cosa que también perjudica a Vinicius es que en su equipo no hay compañeros que le quiten esa presión a la hora de atacar defensas rivales. Es el único que se encara a los jugadores rivales, que intenta driblarlos, a veces en situaciones de 3 contra 1, y eso, lógicamente, tiene muy pocas probabilidades de salir bien. Y sobre todo, si ahora además pues hay un mensaje general y se ha creado el discurso y el relato de que está bien hacer faltas a Vinicius, porque se ha dicho que es lo que hay que hacer. A un jugador como Vinicius hay que pararle. No hay que hacerle entradas duras, pero hay que hacerle muchas faltas. Bueno, y el otro día ya llegamos al sumum, que fue 10 faltas en un partido, que es algo que no habíamos visto en la Liga Española hacía mucho tiempo, a un jugador. Y bueno, el Mallorca, y yo conozco al Mallorca, pues soy mallorquín, el Mallorca, esta sensación de odio a un equipo que va a jugar a Mallorca, esa sensación yo no la había visto nunca, jamás, con ningún equipo. O sea, pues esa sensación de recibir a un equipo con ese odio no la había visto jamás, y a mí me impactó bastante ver el partido que planteó el Mallorca y la afición del Mallorca insultando, gritando, etcétera, en un ambiente tan hostil que llegué a pensar que estaban jugando en el campo de Osasuna en la época de los 90, ¿no? Que recibían al Real Madrid con un odio visceral. Pues mira, precisamente, y perdona que te corte aquí, Miguel, el otro día, a propósito del partido, cuando estaba sucediendo el partido, Javier comentó en su Twitter acerca de la afición del Mallorca. Y esto me lleva a preguntarle a Tony, que como vosotros sabéis es el que mejor tira de historia del Madrid, y en este caso de lo que ha vivido el Madrid en los distintos campos. Yo no recordaba, como tú bien apuntabas, Miguel, un recibimiento en Mallorca tan hostil, pero es que a mí lo que me preocupa realmente es lo que incluso se está viviendo en campos como Mallorca, que son tradicionalmente o habían sido tradicionalmente feudos donde había mucho madridista, campos como por ejemplo el del Villarreal, donde también hubo un recibimiento bastante hostil hacia Vinicius. Recuerdo, por ejemplo, y sin embargo esto me lleva en contraste con algo que comentamos el día que se jugó en Bilbao. La afición del Bilbao, que tradicionalmente es hostil con el Real Madrid, no se comportó así con Vinicius. Incluso los mismos jugadores del Bilbao tampoco lo fueron con Vinicius, ¿no? O sea, lo pararon de otra manera, pero nunca a base de la violencia que vivimos en el partido de Mallorca. Entonces, Tony, ¿tú recuerdas una situación parecida con algún otro jugador como la que está viviendo Vinicius? Puedes activar tu micro, Tony. Perdona, que estaba hablando y no había desactivado el micrófono.
Bueno, yo recuerdo, hablando del Bilbao, que acabas de mencionarlo, que hasta hace no demasiado tiempo allí sí que se recibía de esta manera a Cristiano Ronaldo. Desde que se fue Cristiano, la verdad es que nuestros partidos en San Mamés han sido hasta relativamente plácidos. Y sí, yo sí que recuerdo, también en el campo de los Osasuna, Cristiano era muy mal recibido. Yo creo que durante la época de Cristiano sí que ha habido 3 o 4 estadios donde realmente la cosa se ha vuelto muy visceral. El del Pero digamos Sporting, que son estadios el del históricos. Sporting. El Sporting también, por ejemplo, pero al menos son equipos, pues eso, que tienen ese pozo de antimadridismo con el Madrid. Bueno, era más razonable. Lo que está saltando con Vinicius es equipos más... Bueno, que no suelen tener esa tradición. Lo hemos visto hace poco con el Cádiz. El Cádiz y el Madrid han podido tener sus roces. Estoy seguro de que a ningún madridista nos sentó bien lo de la alineación indebida. Pero la verdad es que no ha sido un equipo conocido por su antimadridismo. El Mallorca, en la época de Tom, es cierto que vivió 3-4 añitos donde no solo solíamos perder allí, sino que, bueno, había una cierta rivalidad. De hecho, me acuerdo que en la época del Bosque, el Mallorca de Eto'o llegó a romper una racha larguísima de invicto del Madrid en el Bernabéu. Pero no es un equipo históricamente antimadridista. Y donde estamos viéndolo es precisamente en esos campos. El año pasado, por ejemplo, creo que fue ante el Granada, donde acaban expulsando a un jugador del Granada por hacer una entrada parecida a la del Valencia de la semana pasada, en la segunda parte. Y también lo mismo, contra el Elche, me parece que también hubo un recibimiento similar. Lo que sorprende, o al menos lo que me sorprende a mí, es que, bueno... está siendo una agresión de los equipos pequeños. Con el Valladolid también. No hemos visto este año, quitando probablemente el campo del Atlético de Madrid, pero creo que ellos comen aparte, un campo, bueno, de historia que realmente haya tratado mal a Vinicius. En Vigo, por ejemplo, no tuvimos mayores problemas. Pero estos equipos de nivel medio-bajo, con todo el respeto a sus aficionados, pero bueno, que no suelen tener aspiraciones de entrar en Europa, sino más de salvarse, son los que más problemas están poniendo a Vinicius. Claro, porque Javier, en algo coincidirás conmigo con respecto a incluso a tu charla de esta tarde, me parece que con Tomás, esto no tiene pinta de una buena solución, o al menos una solución a corto plazo. No tiene solución porque yo creo que la cosa se ha ido ya de madre. Ya digo, hay quien te dice, dos no pelean si uno no quiere. En este caso no es así. Porque Madrid ha mostrado, como decía Carlos, el Madrid como club ha mostrado una actitud pasiva. Cabe decir que no es una excepción. Es decir, no es que el Madrid haya abandonado a Vinicius. El Madrid tiene, históricamente, al menos esta junta, tiene la tendencia a no defender estos casos porque consideran, pero no por nada, simplemente ellos consideran que responder a estas cuestiones pues es levantar más polvareda, complicar más la situación, que puede que sea cierto en muchos casos, pero precisamente en este no. O sea, en este caso, precisamente, no es así. Estamos ya en una situación en la que, no habiendo hecho nada, la cosa ha ido siempre a más. Con lo cual, si algo sabemos es que no haciendo nada, no diciendo nada, no ha habido ningún arreglo. Todo lo contrario, se ha incrementado. Se ha incrementado. Entonces, la cuestión es que no puedes seguir manteniendo esta postura. Eso por un lado. Pero ya digo, el club no ha participado de nada. Pues ahora comentaban lo de los campos. Esto sí es evidente. Que es un tema de contexto mediático, de cómo se está expandiendo una corriente de animadversión, pero ya de una forma como no habíamos visto en mucho tiempo, pero sin causa aparente. ¿Qué es lo que comentaba yo el otro día sobre el Mallorca? ¿Pero qué le hemos hecho a esta gente? Si es que no hay ni una sola declaración de ningún miembro de Real Madrid, jugador, directivo, técnico, presidente, de nadie, en contra del Mallorca, en contra del Cádiz, en contra del Valladolid. Son equipos que precisamente el Madrid les ha ayudado y mucho en los últimos años. Ya sea con cesiones, ya sea en algunos casos incluso pues con ayudas que nos han pedido desesperadas y el club siempre ha estado ahí. Es decir, no entiendes, pero ¿esto a santo de qué? Y esto responde pues, a un contexto, ya digo, mediático. Todos recordamos lo que pasó en la semana pasada con un diario como el Diario Marca, que bueno, puede tener sus días para un lado, para otro. Los culés dicen que
que si es del Madrid o del Madrid decimos que nos dan, pero bueno, pero lo que vimos la semana pasada con esas portadas seguidas, ¿no? Primero la portada de las camisetas, que era mentira, o sea, era una infamia, diciendo una cosa que era mentira, que el Madrid prohibía la entrada Del Atleti. De aficionados de rivales. Sí, pero lo extendía a todos. Decía que el Madrid no era cierto. El Madrid no hace eso. Todo el mundo pudo comprobar cómo habían aficionados y siguen habiendo aficionados en las gradas del aficionados rivales y sin ningún problema. Simplemente el Madrid se reservaba el derecho de admisión a estos ultras que habían ya entrado en Valdebebas y habían ocasionado pues un incidente muy desagradable. Ya está. Pero el Marca mintió. Al día siguiente se desmarca con una portada para Vinicius, poniéndolo en el ojo del huracán, como si fuera un provocador y tal. Recuerdo, Marca es un periódico que lleva, yo he contado ya 4 portadas y muy bien hecho, a toda portada, defendiendo en cada caso a un jugador que ha recibido un acoso racista. Ya sea Iñaki Williams, Iñaki Avi o el que fuese. Pero no vestía la camiseta blanca. Pero Vinicius lleva ya 8 en un año y no ha merecido más que una portada para señalarle como provocador. Bueno, claro. Pues, la siguiente día fue lo de Vinicius y al día siguiente es una portada, un micrófono abierto a Gil Marín para soltar mierda. Además de una forma aberrante, falseando la verdad sobre el Real Madrid y ya está, toma, di lo que quieras, empieza a soltar mierda aquí sobre el Madrid y le dejaron toda la portada para él. ¿Esto es normal? No es normal. No es normal. No es normal, tanta secuencia repetida. Entonces hay que empezar a preguntarse qué está pasando aquí. Claro, porque esa es la otra vertiente, Javier. Alejandro, buenas noches. ¿Qué tal? Espero te encuentres bien. Mira, yo te iba a preguntar, y para darte paso, como decía Javier, a veces uno se pregunta como aficionado, pues todas estas cosas, ¿a qué intereses obedecen, no? Porque ya decíamos antes, la liga, el principal activo o de aquí a futuro es Vinicius. Entonces, ¿qué se pretende con Vinicius? ¿Que se marche de la liga? ¿Es eso lo que se está buscando? ¿Se está desestabilizando el Real Madrid para que el Real Madrid, digamos, no aspire a jugadores de este corte? ¿Qué es lo que se busca, Alejandro? O desde tu opinión, claro. Hola, muy buenas noches a todos. Yo creo que el problema en España es que el Real Madrid da de comer a mucha gente, principalmente a todos los antimadridistas. La corriente que se permite desde el club, desde la llegada de Vinicius, es futbolista del Real Madrid y no un poco lo que comentaba toda la gente, ¿no? De no entrar en provocaciones, debe de ir creciendo y demás. Pero a eso se une, yo creo, una pérdida a nivel de plantilla de jugadores tipo Sergio Ramos, tipo Casemiro, no me voy más atrás, tipo Pepe, Fernando Hierro, que en el campo lleguen y pongan las cosas en su sitio. Y todos sabemos cómo se hacen esas cosas. La bola ha ido creciendo, los programas basura, que cada vez son más, se han ido alimentando de esa bola que han ido generando y para mí me hace gracia, me sorprende sobre todo también la caza del propio madridista contra Vinicius, que es un chico que llega con 18 años de Brasil, que al principio todos sabemos pues que evidentemente no era un jugador de lo que es ahora, que para mí es top 5 mundial y quizá me quede corto, y desde la Liga, lo que decís, Mallorca, Cádiz y otra serie de equipos que son de tabla baja, que no comen si no hablan del Real Madrid, ni hablando del Barcelona comen, igual que se habla del Real Madrid. Vinicius es el mejor futbolista de la Liga porque, puedes decir, Benzema Balón de Oro, Benzema tiene 35 años, lleva ya 14 temporadas en el Real Madrid, jamás ha estado en el foco porque siempre ha estado protegido por su carácter. Nunca ha sido un futbolista al que poner en la diana desde equipos que no son el Real Madrid. Sin embargo, Vinicius pues es un chico brasileño que llega, que tiene un juego que a los rivales desespera, porque llego, te encaro, te sigo pegando, te sigo encarando, y ya no es el meme que es cuando llegó. Entonces, yo creo que esa es un poco la situación que
que pasa y que también, bajo mi punto de vista, el club debe de, no sé si cambiar la estrategia, que no lo va a cambiar, de hacer algo que no lo va a hacer, porque es lo que decimos. Emilio Butragueño, un pan sin sal. Carlo Ancelotti, otro pan sin sal en las declaraciones. El resto de jugadores. Ayer sale Fede Valverde diciendo no sé qué, pero Fede Valverde llega al partido, se esconde y no es capaz de dar una patada como tiene que darla. No hablo ya de los Toni Kroos, Luka Modric y compañía, que son simplemente jugadores que futbolísticamente son la repera, pero que no tienen ese carácter para llegar, ponerse ahí y decir, lo que le des a él, te lo voy a devolver yo por dos. Bueno, No hay si me permites, Alejandro, aquí precisamente voy a cortarte y voy a darle paso a Agustín, porque Agustín, una de las cosas que siempre ha dicho es que a él no le gusta ese doble barismo que existe en el madridista, en el decir, cuando esta situación, sobre todo refiriéndose a las patadas, las recibía Neymar, por ejemplo, que era un jugador parecido o del tipo de Vinicius, muchos madridistas lo aplaudían. Claro, se lo merece, claro, es un provocador y todo. Claro, ahora el que las recibe, viste de blanco. Entonces dice Agustín, lógicamente, bueno, pues lo mismo que condenáis ahora, ¿por qué no lo condenaste antes, no? Agustín. Sí, bueno, ya sabes que yo busco siempre ser el abogado del diablo, ¿no? Muchas veces en Sí, esto, sí. y no ir De en la hecho, opinión mayoritaria de las cosas. sí. Y ahora, por ejemplo, también yo estos días digo, para poner contrapunto, que vamos, en mi primera declaración que he hecho aquí en el espacio, creo que he dejado claro mi postura, que estoy indignadísimo y que yo si soy Vinicius, me hubiera ido del campo, etcétera, etcétera, ¿no? Siendo no dudoso respecto a Vinicius. Y ahora, pues lo que suelo decir cuando se está diciendo de todos esos cánticos contra Vinicius es que en el Bernabéu a coro se ha cantado lo de Morata eres una rata. Quiere decir que si queremos que el ambiente del fútbol sea bueno, no te voy a decir que sea esto la ópera, pero también recordemos que hace 10 días se ha cantado a coro en el Bernabéu Morata Rata, quiere decir, y en el Palacio de Deportes también a Mirotic, ¿vale? No sé si lo de mono es peor que lo de rata, pero lo que sí que sé es que lo de rata se ha cantado a coro y lo de mono es algo esporádico. Lo que quiero decir es que tenemos que intentar ser también, por el bien del fútbol, intentar nosotros como madridistas no ser diferentes a los barcelonistas o los atléticos, etcétera, etcétera, o todos estos equipos de provincias. Intentar ser menos doblevaristas, o a mí me gustaría, ¿no? Entonces, por eso a veces a mí me cansa un poco ese victimismo, digo en general, no estoy hablando del tema de Vinicius, que estamos últimamente, en los últimos años o los últimos meses, pareciéndonos demasiado a otras aficiones cuando nosotros somos más grandes y no deberíamos ser así. Claro, yo Dicho, entiendo igual que, por ejemplo, perdona un segundo, Víctor, igual sí. que, estando muy de acuerdo con todo lo que estáis diciendo, sígueme, que también en Mallorca ya sabíamos que el ambiente iba a ser malo. Tampoco creo que sea lo mejor que el día anterior al entrenamiento, al partido contra el Mallorca, salga Carvajal a despreciar a Raillo. Porque es lo que fue así, no fue así. Bueno, a lo mejor puede ser que no, ¿eh? Pues yo tampoco sigo tanto al detalle, ¿no? Pero no fue Carvajal una conversación robada, ¿sabes? Quiero decir, robada me refiero a que es una conversación con un compañero suyo, sin que ni siquiera vean que le está enfocando en ese momento la cámara, y le dice a ese Raillo voy a decirle yo dos cosas. Ya está, no dice nada más. A mí eso no justifica nada. Pero eso, ¿cómo salió? Sí. ¿Pero salió en Rameri Televisión o salió en el Gol o el Gol? ¿O no? Pues, por eso digo de robada. Posiblemente fuera una imagen de Rameri Televisión que nadie escuchó, porque era una conversación entre los compañeros, pero en un tono normal, claro. Y que bueno, entonces alguno lo captó. Sí, eso, Javier, sí, seguro que eso pasa todos los días de todos los entrenamientos de todos los equipos. Lo que pasa es que como estamos ya ni falta de respeto hacia Raillo en ese caso. No, sí. Lo que estamos ya en un punto en el que con cualquier cosa ya todo se genera un ambiente de, yo creo que igual que yo cuando ha sido septiembre, octubre, todas estas cosas del Cádiz, lo del Atleti, etcétera, yo sí que era de la opinión,
minoritaria de que el club no tendría que hacer nada, intentar rebajar la situación. Ahora, febrero de 2023, tal como está la cosa, yo ya no sé qué decir que es la mejor opción. Yo ya no sé qué decir si hay que plantarse, si hay que salirse del campo, si no hay que hacer nada, si hay que hacer lo que dice o lo que ha salido a decir Ancelotti, porque ya me parece que ya es una situación tan desbordada, tan vergonzosa, y en que todo el mundo se está borrando y luego otros, digo, la gente que pueda mandar ahí un poco, joder, de decir, oye, vamos a tranquilizarnos. Lo que he dicho antes, lo del muñeco ha pasado desapercibido. Lo del muñeco en el año 2023 no puede pasar en una ciudad como Madrid y en un entorno futbolístico. O sea, eso no puede pasar. Agustín, pues si me permites, yo creo que la solución la ha dado Carlos. Y en esto yo siempre acudo a un hombre sensato como Carlos. La solución es que Vinicius se marche del campo. Que se marche del campo. O sea, Vinicius no puede consentir ni una vez más que le llamen mono a Cantos, ni mucho menos que lo chulen como el otro día con la escena del capitán del Mallorca. A mí me pareció eso un acto deleznable por parte del capitán del Mallorca, porque está envalentonado. Y está envalentonado por todo lo que hemos estado hablando, por ese trato de favor que ha tenido la prensa, por esa connivencia que tiene la prensa contra todo o con todo aquel que se posicione contra el Madrid. Entonces, yo creo que la solución que ha dado Carlos es la que tiene que dar Vinicius. O sea, debe de partir de Vinicius. Pero también, y aquí me gustaría que Carlos se mojara, a mí me gustaría hablar de los compañeros, porque también los compañeros necesitan darle apoyo a Vinicius. A mí no me vale que Luka Modric o Toni Kroos, te digo porque son a los que nosotros le llamamos jerarcas, que los alabamos con justicia por su fútbol, pero también hay que demostrar ser capitanes en el campo y un capitán apoya a su compañero en una situación como esa. No sé qué tú opines, Carlos. No, vamos, ya lo he dicho al principio, yo creo que aquí tiene que estar el club detrás, y cuando digo el club, incluyo a todos, incluyo al entrenador, incluyo por supuesto al presidente y por supuesto incluyo a sus compañeros. Quiero decir, sinceramente, yo creo que, bueno, lo he dicho antes, yo creo que esto solamente puede llegar a pararse y nos lo tienen que parar desde fuera, y eso solamente se para desde fuera con un escándalo de verdad. Y un escándalo de verdad es que un partido oficial del Real Madrid se suspenda. Así de claro. No hay ninguna otra solución. Porque está claro que poner la otra mejilla, vamos a ver, ha dicho antes Javier que el Real Madrid tiene una serie de principios filosóficos sobre los que asienta su gestión, o al menos esta junta directiva. A nivel deportivo ya sabemos cuáles son y luego podremos hablar sobre ellos. Y a nivel de comunicación tiene otra serie de criterios que no se salta nunca, no tiene ninguna flexibilidad en ese sentido, ni en una cosa ni en la otra. Y en ese sentido, pues decide que a estas cosas nunca entra el trapo, nunca se entra el trapo. Y bueno, pues evidentemente yo creo que ha tenido otras ocasiones en las que tenía que haber entrado el trapo y no haber entrado ha sido muy perjudicial, y esta es manifiestamente perjudicial. Ya sabemos lo que pasa porque a Vinicius le cuelguen un muñeco en el que le llamen mono a Coro todo un estadio y que le persiga media plantilla del Mallorca pisoteándole, dándole empujones, insultándole para ver si salta. Ya sabemos lo que pasa, absolutamente nada, que Vinicius va a cumplir un partido de sanción por 5 tarjetas amarillas antes que Gavi, que es el tipo que más faltas hace de toda la primera división española. ¿Ese es el resultado? Bueno, pues nada, podemos seguir con el mismo principio, aunque la realidad nos muestre un muro contra el que nos estrellamos, o podemos modificar lo que hacemos. Y sinceramente, si no lo hace institucionalmente el club, que no sé qué herramientas tiene, porque yo empiezo a pensar que realmente no tiene una estructura de comunicación adecuada y por lo tanto en este momento carece de herramientas para hacerlo, o la única solución es que al próximo mono, yo estoy de acuerdo con Agustín en que efectivamente, vamos a ver, los campos de fútbol no son la ópera y en los campos de fútbol se dicen muchas imbecilidades por parte de las aficiones, pero el insulto rata no es igual que el insulto mono. Yo estoy de acuerdo en que a Vinicius se le trata como se le trata por ser el jugador más peligroso del Real Madrid. Pero además hay un componente que no se puede olvidar, es un jugador negro. Y el insulto mono en un jugador negro tiene una serie de connotaciones que no tienen las mismas para Mirotic o para Morata. Y independientemente de eso, es que no veo otra solución. Entonces, la próxima vez que alguien le llame a mono en un campo, el Real Madrid, en pleno con su capitán a la cabeza, para el partido y se va. Y punto. Y ese día siguiente sale portadas en el New York Times y en el Daily Times. Y os aseguro que en ese momento alguien hace algo.
porque si no, nadie va a hacer nada. Lo Sí, único sí, que pasará porque es una visita a no sé dónde, que no sé cuál es nuestro próximo partido fuera, pues volverán a darle patadas. Vamos, lo de Mallorca del primer tiempo de Mallorca del otro día fue indignante. Es que Hernández acaba el primer tiempo sin amonestar a un solo jugador del Mallorca y en la última jugada amonesta a Vinicius. Después de claro, 14. es Entonces, que lo ¿cómo no del te va a Mallorca marcar? fue como tú Eso, dices, indignante. y los comentaristas, vamos a ver, y los comentaristas de la televisión, que evidentemente están pagados por la liga y nunca van a decir nada que vaya en contra del producto, como ellos dicen, bueno, como si fuera la cosa más normal del mundo. Aquí no estaba pasando nada. Y en fin, ya no oigo las radios, ese tipo de cosas, pero bueno, vamos a ver. Todo esto de Mallorca se origina por un partido de la temporada pasada donde recuerdo que Maffeo le hace una entrada que no le parte la pierna a Vinicius porque Dios no quiso, que termina con una amonestación para Vinicius, y Raillo le hace un planchazo a Rodrigo que no le rompió la pierna, no se sabe tampoco por qué. Ahí empieza la cosa, ¿eh? O sea, la cosa empieza en ese partido. Y a partir de ahí, el asesino Vinicius, tócate las narices. Y nadie contradice nadie con fuerza real contradice ese discurso. Y nos lo Y es que, tragamos. Carlos, es que no sé si os pasó a vosotros, pero yo vi ese partido el domingo, el típico domingo a las 2 de la tarde, que no es una hora futbolística, y yo estaba viendo el partido con mi hijo de 12 años, que le gusta mucho el fútbol, etcétera. Y fue desagradable ver ese partido. No, es muy desagradable. Es muy desagradable. O sea, fue desagradable ver ese partido. Es que te sientas ahí tranquilamente, una hora muy tranquilita, a las 2, pues medio come, medio te estás tomando el aperitivo, estás ahí con tu hijo, y es muy desagradable. Y me da igual ser del Madrid, del Barcelona, del Atleti. O sea, como simple aficionado del fútbol, ese partido es muy desagradable de ver. Entonces, Claro, alguien tiene que hacer algo. Y luego pero si me todos sabemos permitís, que con Messi acaba con 2 expulsados de Mallorca. claro, pero si me permitís, a mí no me gustaría dejar de lado, porque volvemos a un punto que yo siempre digo, y que a mí me parece muy bien que gente como Javier en su canal de YouTube lo ponga de manifiestos, que se queje, que por ejemplo, Aurelio, voz madridista, Coyotito y infinidad de compañeros que están haciendo, digamos, por levantar la voz. Aquí mismo lo estamos haciendo. Pero estarás de acuerdo, mi querido amigo Miguel, que nosotros somos muy pocos y tenemos muy poco alcance. O sea, al final nos retroalimentamos nosotros y nos vaciamos y nos desfogamos y decimos todo esto y digamos que nos quedamos tranquilos. Pero la realidad es que el único que puede hacer algo es el club. Es el club. O sea, no puede hacerlo nadie más. Y si sigue mirando para otro lado, pues mal vamos. Sí, pero esto lo ha comentado antes Javier, es una política institucional que lleva así muchos años y es difícil que cambie. El tema del relato. Pero Miguel, no cambia porque también nosotros los madridistas no lo señalamos. O sea, estamos hablando y diciendo de los compañeros y todo, y no señalamos a Florentino. O sea, Florentino es el responsable, así como es responsable de los grandes éxitos del Madrid y de la buena economía que tiene el Madrid y del magnífico estadio que se está remodelando, también es culpable de estas cosas. O sea, se va de rositas. ¿Sabes lo que te digo? Porque siempre omitimos su nombre. Se va de rositas, pero en el fondo sabemos que en la época de Mourinho, además creo que es una época que todos vivimos de una manera muy intensa, el madridismo, se le pidió a Florentino que cortara los lazos totalmente con esta gente. Ahora estamos pidiendo que meta a gente en ese sitio. Claro, hemos pasado de un extremo a otro, ¿no? Eso no se hace en 2 días. Eso de ahora voy a meter a gente aquí en los medios y tal. Y otra cosa es que luego encima los medios tienen una línea editorial. Y todos sabemos que los tertulianos que buscan los medios de comunicación generalistas son de un perfil, los madridistas son de un perfil muy concreto. Y son gente que podríamos decir madridista autocrítico, ¿no? Es decir, madridista que te dice que sí, que le pegan mucho y tal. Pues hemos visto, por ejemplo, a Guti el otro día, ¿no? Guti que fue, por ejemplo, víctima de un
planteamiento de Aguirre, ¿no? El otro día estaba diciendo que sí, que a Vinicius le habían pegado mucho, pero que Vinicius tiene que aprender a sobrellevar esto, ¿no? Yo escuchaba a Iván Campo, que fue madridista, también fue jugador del Mallorca, decir que vale, que el fútbol es un deporte de contacto y que los jugadores tienen que aprender a convivir con esto y que Ronaldo Nazario pues no pasaba por estas situaciones. En fin, todo eso está muy bien, es algo que al final tú puedes decir, no, es que el Madrid no está haciendo lo suficiente. Yo hace tiempo que digo que la política de comunicación del Real Madrid es un desastre, porque todos los mensajes que dan son en los círculos internos, es decir, en Real Madrid Televisión, y nada más. Fuera de ahí no hay nada, porque no tienes un portavoz que después del partido del Mallorca vaya a la marchante de turno y le diga, lo que ha pasado hoy es una vergüenza para la Liga. Como ha comentado antes el compañero. El partido de hoy lo ven en todo el mundo y la Liga pierde dinero, porque ha sido una vergüenza. No se ha jugado al fútbol hoy. Hoy se ha hecho otro tipo de deporte, pero no se ha jugado al fútbol. Podéis llamarle pressing catch, podéis llamarle 40 minutos tocando el balón y falta, o podéis llamarle lo que queráis, pero hoy no ha sido un partido de fútbol. Y es así. Claro. Entonces, si no tienes a un portavoz que haga eso, todo lo demás, lo que tú hagas de ahora voy a enviar a 4 tíos a tal medio de comunicación, a tal medio de comunicación y a tal medio de comunicación. Bueno, pues esos 4 tíos llegarán a una tertulia donde habrá 5 antimadridistas y no les van a dejar hablar, porque eso ya lo hemos visto. Y ese mensaje encima quedará diluido entre un montón de soflamas y gritos y tal, no sé qué. ¿Qué es lo más grave de toda esta situación? Que estamos viendo que esta gente ya ha sobrepasado unos límites que jamás pensábamos que iban a sobrepasar, que es tolerar y justificar el racismo. Eso no pensábamos que iba a pasar nunca, pero es que está pasando. Está pasando y se le está dando un altavoz a personas que dicen, sí, este le ha hecho faltas, este tal, no sé qué, y le han insultado, pero es que Vinicius es un provocador. Oiga, esto es intolerable, esto es una cosa que no tiene ningún tipo de justificación. Venga, Agustín, es tu turno. Sí, no, un poco quería deciros 2 cosas. Una, respecto, bueno, muy de acuerdo en lo de la línea de comunicación. Igual que yo he dicho que cuando empezó todo este asunto en septiembre, octubre, yo creo que había que haber rebajado y que ahí Vinicius posiblemente tenía que haber estado en la misma línea que el club, pero puedo estar equivocado yo en esa opinión. Pero ahora ya hay que hacer cosas. Te quería decir una cosa, que en la comunicación, pues lo que estáis diciendo de siempre del club. Yo voy a contar una anécdota, porque la viví en primera persona, porque tú has nombrado a Florentino. Bueno, ¿os acordáis del partido famoso con el Levante, con Cristiano Ronaldo, cuando le partieron la cara, ¿no? Le partieron el ojo, etcétera, ¿no? Ahí terminó el partido y el portavoz era Pardeza. Y dijo él algo así, pues cuando le preguntaron sobre esa acción, dijo, bueno, esto es así un lance del juego y, bueno, el árbitro ha decidido no sé qué, ¿no? Como dándole poca importancia a que tu máxima figura, lo digo para verlo en relación casi ahora, ¿no? A que tu máxima figura le rompen la cara y es un lance del juego y el árbitro ha decidido tal y, bueno, pues no tenemos más que decir, ¿no? Bueno, pues eso fue, pues al día siguiente, por circunstancias pasadas mías, tuvimos una reunión en Primavera Blanca con Florentino, ¿vale? En su momento. Al día siguiente, a los 2 días. Y yo, éramos 6 o 7, y le dije precisamente un poco lo que estamos diciendo ahora. Yo sí que le dije a Florentino, le dije, oye, es que lo que pasó ayer, que a nuestra máxima figura, a nuestro máximo activo, le rompan la cara y que Pardeza diga eso. Y dijo Florentino, sí, claro, pero es que tampoco nos podemos meter en muchos líos. Palabras textuales de Florentino. En la cosa coloquial, es así, como diciendo sí, bueno, más, y aparte como despreció al propio Pardeza, que dice, como han pasado ya muchos años se puede contar esta cosa, pero hasta dijo, sí, bueno, es que este chico Pardeza tal, ya sabes también cómo está. Así, en esos términos. Lo que quiero decir que desde el club, desde arriba, no dan absolutamente importancia a la comunicación y piensan que al final, pues no sé... Bueno, no dan importancia cuando les interesa. Sí, cuando les interesa no dan importancia, sino que se lo pregunten a Zidane.
Pero quería contar Vale. esa anécdota para que, sí, quería contar esa anécdota para que veáis que esto, bueno, que todos también sabéis de la historia del Madrid, pero que este caso concreto, que parece que bastante analogía, pues puede valer para el debate. Y luego otra cosa, yo creo que lo que pide el cuerpo ahora es que el club pues lance un comunicado, rompa relaciones con quien tal, exija tal. Yo no sé si eso va a alimentar otra vez más el circo. No sé si hasta ese punto sería conveniente que el club hiciera una campaña potente, mensaje en positivo de la figura de Vinicius. Es decir, un tío como Vinicius, y ya te digo, yo no soy dudoso con Vinicius, que tiene carisma, es joven, muy buen jugador, simpático, pues hacerles campaña en positivo de que está una hora entera firmando autógrafo a los chavales, que va a un hospital, porque esas imágenes han salido. Yo he visto imágenes como que se ha quedado firmando muchos autógrafos, regalando camisetas en el campo del Rayo. Incluso mientras le insultaban. Sí, pues en Mallorca, pero que yo creo que si con el club consigue generar una campaña a favor, en positivo con Vinicius, posiblemente pueda ser más positivo para el Madrid, que es lo que nos interesa, y para Vinicius, que no una postura frentista, el antimadridismo siempre gana. Porque luego vamos a decir, claro, en todo este mogollón, la realidad es que estamos a 8 puntos del Barcelona y parte de ello es que hemos perdido puntos por toda esa distracción o esa exacerbado antimadridismo en estos campos que nos han hecho perder puntos por presión, por la propia presión. Entonces, vamos a dar un paso adelante en nuestra tertulia, si os parece bien, y le vamos a preguntar a Tony precisamente acerca de esto, y en concreto con el tema del VAR. El VAR, como vosotros sabéis, es un tema que da para mucho tema. Pero yo lo quiero centralizar únicamente en las jugadas polémicas que ha sufrido el Real Madrid. La semana pasada, si no mal recuerdo, Miguel comentaba que esta temporada el Madrid tenía un saldo arbitral favorable. O sea que realmente, digamos, que no nos podríamos quejar de que esta liga la estamos perdiendo por el arbitraje. Sin embargo, sí hay, a mi entender, hay momentos puntuales en donde el VAR condiciona un determinado partido. El otro día, en el tema del penalti de Asensio, que está muy mal chutado y lo que sea, pero ese penalti se debió de repetir. Sin embargo, pues por azares del tema de Roures, pues no se ve la imagen sale 2 o 3 minutos después de cuando ha sucedido la jugada, ya cuando el juego está en marcha, y se comprueba que efectivamente bien pudo haberse repetido, Tony. Entonces, el VAR es el uso discrecional del VAR, o el uso como lo utilizamos aquí en España o lo utilizan en España, es, o para mi entender, otra forma más de adulterar la competición. ¿Tú cómo lo ves, Tony? Bueno, yo, en primer lugar, creo que este año en concreto no podemos quejarnos de nada. Es decir, ha sido la temporada en la que más penaltis he visto señalados a favor del Madrid. No recuerdo una así. Creo que en la Liga de los Récords, la de Mourinho, sí que tuvimos un saldo bastante positivo, pero quizás eran 7, 8 penaltis. Desconozco ahora mismo cuántos llevamos. Me parece que llevamos una burrada. Y en el tema de arbitraje, a grosso modo, tampoco quiero buscar excusas esta temporada porque, si mal no recuerdo, en por lo menos 4 pinchazos hemos tenido penalti a favor. Contra el Villarreal perdemos y nos pitan un penalti con el VAR. Contra los Osasuna empatamos y tenemos el penalti que falla Benzema. Frente al Mallorca no es del VAR, pero nos siguen pitando un penalti igualmente. Y si mal no recuerdo, el otro fue contra el Rayo Vallecano, que también marcamos, creo que gol de Modric. Es decir, esta temporada precisamente de los árbitros no tengo queja. Con respecto al partido del Mallorca, hasta donde yo sé, en la normativa, solamente el VAR entraría en caso de que el balón lo hubiera acabado despejando uno de los que entraran en el área. Al no haberse dado ese caso, creo que solamente podía entrar el mismo árbitro. Si Hernández hubiera querido repetirlo, lo hubiera podido hacer repetir. Pero creo, aquí si alguno conoce un poco mejor la normativa, me lo puede corregir, pero me parece que el VAR solamente podía entrar
pues en el caso como lo de Carvajal contra el Rayo Vallecano, que hubiera sido uno de los que entraban en el área el que hubiera tocado después el balón. Entonces sí, entonces creo que el VAR estaba hasta obligado de entrar. Pero yo creo que el problema más está en el nivel de los árbitros en concreto. Toda esta esta ola mediática con respecto a lo de Vinicius les ha desensibilizado mucho con respecto a las faltitas. Uno de los árbitros que siempre hemos sabido que es más de este estilo es Hernández Hernández, al que los partidos se le llevan por delante. Es decir, el del otro día no tiene ningún fallo grave. Hernández Hernández no pita ninguna jugada que digas, madre mía, ¿qué ha visto aquí? Pero ha sido el típico partido suyo de el partido va por unos derroteros y él se deja llevar por ellos. Por ejemplo, diré que en la Supercopa, creo que en semifinales contra el Valencia nos tocó y fue por esos derroteros, pero a nuestro favor. O sea, el partido al final podría haber acabado más a favor del Valencia en algunas jugadas y se deja. Es un árbitro que se deja llevar por el partido, no los domina. Y yo creo que esta temporada podemos quejarnos de mal nivel de algunos árbitros, pero en el transcurso del partido, de no saber parar estas situaciones, que de realmente las jugadas clave, que no recuerdo, más allá de lo del penalti de Asensio del Girona y tal, ninguna jugada clave que digas, ha cambiado el partido, tendría que haber tenido otro signo. No, en prácticamente ninguno de los pinchazos creo que sea ese el caso. Y con respecto al VAR, es que esa jugada de Asensio es la única que reclamo. En el resto, bueno, es posible que haya habido alguna que después, como acabara con victoria nuestra, se me haya olvidado, pero en general, no esta temporada 2022-2023, por el VAR y por los arbitrajes, casi hemos estado más cerca de estar más cerca en la Liga que otra cosa. Porque si hubiéramos metido ese penalti contra los Osasuna, 2 puntos más. Si hubiéramos metido el penalti con el Asensio, por lo menos 1 punto más. No sé, yo esta temporada me abstengo arbitralmente, más allá del mal nivel de los árbitros, en general, penoso. ¿Tú cómo lo ves, Javier? Yo sí creo que el VAR, al menos como se usa en España, no es un buen uso. Y creo, honestamente, que es una forma más de manipular la competición. Esa es la percepción que tengo yo. A ver, es evidente que el VAR hace cosas disparatadas. Solo hay que ver lo que pasó con Yago Aspas. O sea, después de eso, o lo que pasó con el partido del Cádiz, ¿no? Sí. No creo que... Bueno, Javier, y el hito histórico de que en la Liga Española un jugador ha celebrado el gol desde el banquillo, después de meterlo, que eso tiene mucha gracia, el Atlético de Madrid, Correa. No, es un disparate, pero cosa disparatada de que no va contra el fútbol, perdona, ¿eh? Sí. No, pero si me preguntas, dime las 3 primeras razones que tú consideras por las cuales el Madrid no va primero. En ninguna de esas 3 serían los árbitros, eso lo tengo clarísimo. La primera es que, vamos a ver, el Barça está haciendo una enorme temporada, hay que reconocerlo, está haciendo una media de casi 100, bueno, casi no, de 100 puntos, pues ¿qué vas a hacer? Pues es lo que hay. Lo segundo, que en Madrid tiene una plantilla justísima, sobre todo en efectivos de ataque, sobre todo, bueno, básicamente en efectivos de ataque, vamos, pero nos faltan por todos lados. No lo digo yo, lo dice Ancelotti, lo dijo antes del partido de Mallorca, que él miraba al banquillo y si tenía a Rodrigo en el campo no veía nada y que por eso a veces ponía a Rodrigo en el banquillo, aún mereciendo ser titular, porque es que no tenía nada, dicho por Ancelotti. Esa es la segunda razón. Y la tercera sí, puede ser por este efecto Vinicius, nuestro mejor jugador y que se ve sometido, pero no aunque colateralmente los árbitros sí que afectan al factor Vinicius, pero yo creo que es algo, ya digo, mediático y ambiental que se está llevando que está arrastrando a árbitros públicos, rivales, a todos. Entonces, no es propiamente los árbitros, aunque sí, directamente por ahí afecta a Vinicius, ¿no? Pero esas serían las 3 razones principales. Entonces, no creo que tengamos que ir aunque puntualmente nos han podido perjudicar, sí, supongo que a todos los equipos. Entonces, yo no creo que sea un año para levantar la voz en ese aspecto, aunque, por supuesto, el arbitraje es un disparate en España, hay un nivel bajísimo, pero no hagamos lo que nos quejamos que hacen otros otras veces, porque si no tendríamos razón cuando nos queramos quejar y creamos que tenemos razón. Lo mismo que cuando antes ha dicho Agustín, que os quiero suscribir, que
bueno, coincido con lo de Carlos, que no es lo mismo decir mono que rata, es decir, hay una connotación racista que agrava bastante el tema, pero no es admisible llamarle rata a Mirotic, llamarle rata a Morata, a Griezmann, a quien sea. Hay que respetar a todo el mundo. Y me parece fantástico lo que hizo el Real Madrid expulsando a 17 socios por insultar a Messi. Porque si esto es falta de respeto, pues bajan para el autobús que abajo. Entonces, bien hecho. Entonces, ya te digo, el Madrid tiene esos problemas que a mi modo de ver, que creo que le están afectando más, que es una plantilla muy justa y bueno, un mal cálculo a la hora de planificar en los tiempos. Se está yendo por ahí la temporada. Claro. Muy bien. Bueno, antes de darle paso a Agustín, que va a terminar el tema del VAR, que es el que él del que quería hablar, le voy a dar paso a Carlos y luego a Miguel. Carlos, tu turno. No, vamos, muy breve porque estoy bastante de acuerdo. El VAR en España tiene dos problemas originales, dos pecados originales. El primero, que bueno, la gestión de las imágenes la hace una empresa de un señor que tiene metido dinero en el Barcelona. Entonces, a partir de ahí, cualquier teoría conspiranoica tiene un punto de sentido. Dicho esto, y la segunda es que el nivel de los árbitros españoles es pésimo, los del VAR y los que no están en el VAR. Esto es así. Dicho esto, yo no creo que el VAR, sinceramente, el arbitraje esté teniendo ninguna influencia en la temporada del Madrid. La temporada del Madrid tiene dos culpables. Uno es la temporada del Barcelona, que a nivel de resultados está siendo muy buena. A nivel de juego, bueno, pues esto ya es más irregular. A nivel de resultados es excelente. Quiero decir, tampoco tenemos muchos puntos menos que la temporada pasada, ¿eh? Y el Barcelona pues se va a llevar la Liga con todo merecimiento. Y en segundo lugar, porque efectivamente, bueno, el Madrid este año lo que ha hecho es redoblar apuestas arriesgadísimas que ya hizo el año pasado y bueno, pues efectivamente no siempre es domingo y este año ha caído el lunes y bueno, pues cuando arriesgas de esta manera, en mi opinión, tan disparatada, pues es muy probable que no te salga bien y todo lo que podía salir mal está saliendo mal y tenemos una plantilla globalmente muy inferior a la de Barcelona, en mi opinión, bastante inferior a Barcelona, en puestos absolutamente clave y esa es la razón. Muy bien, Carlos, me ha hecho mucha gracia lo de no siempre es domingo porque hacía mucho tiempo que no escuchaba esa expresión y de verdad que me ha hecho mucha gracia. Miguel. Es de mi abuela, yo creo que es de mi abuela. Miguel. No, bueno, yo ya lo comenté en el anterior espacio que hicimos. El saldo arbitral del Real Madrid, tanto de penaltis como de expulsiones, es positivo. De hecho, es el más positivo de los equipos de la Liga. Y el saldo del Barcelona es negativo. Quiero decir que en ese aspecto el Real Madrid este año de los árbitros poco se puede quejar. Se puede quejar de partidos puntuales. Para mí, evidentemente, el partido contra el Girona, el partido contra el Rayo Vallecano, que aunque nos pitaran un penalti a favor, pues lo que pasó con Bailly no se puede justificar habiendo VAR. O sea, porque todos vimos lo que le hizo Bailly a Vinicius. Y eso es roja aquí y en Tumbuctú. O sea, esto es así. Y ese partido con uno menos el Rayo, yo no sé si lo hubiese ganado. Me gustaría haberlo sabido o haberlo visto, ¿no? Pero no pudimos verlo, ¿no? Pero aparte de eso, la gran diferencia de este año es que el Barcelona está teniendo un rendimiento defensivo espectacular. Esto podremos quitarle mérito a algunas cosas y tal, pero en ese aspecto yo me quito el sombrero. El Barcelona ha encajado 7 goles en 20 jornadas y 3 se los ha marcado el Real Madrid. Eso quiere decir que solo Entonces, claro, lleva 15 porterías a 0. El Real Madrid, el año que gana la Liga con Zidane, hace 2 temporadas, pues consigue 19 porterías a 0, que para nosotros era casi la mejor marca o una de las mejores de la historia. El Barcelona está a 4 partidos de igualar eso, en porterías a 0, o sea, es que es una burrada. Entonces, cuando tú tienes un equipo que no encaja goles y con poquito que hagas arriba, pues te llevas el partido, pues es normal que ganes. Y otra cosa que está haciendo muy bien el Barcelona es que está siendo un equipo bastante más intenso que sus rivales, porque por primera vez en mucho tiempo el Barcelona ha cometido más faltas que sus rivales esta temporada. Claro. Normalmente el Barcelona, históricamente, era un equipo que recibía muchas más faltas que las que hacía. Y el Real Madrid, pues en los últimos años también, ¿no? Porque tenías a Bale, tenías a Cristiano, tenías a Benzema, tenías en su momento a Özil, Di María, jugadores que regateaban,
etcétera, y entonces era normal que estos equipos hicieran menos faltas que sus rivales. Lo que no era normal, y eso ya lo hemos comentado muchas veces, es que el Barça tuviera un saldo positivo de expulsiones esos años y que el Real Madrid lo tuviese negativo. Eso no era normal. Y este año está siendo normal. ¿Por qué? Porque el Real Madrid tiene un saldo positivo de expulsiones, habiendo hecho 90 y pico faltas menos que sus rivales, y el Barcelona tiene un saldo negativo porque ha hecho más faltas que sus rivales. O sea que en ese aspecto ya te digo que no hay nada que quejarse. Pero fíjate cómo es la cosa, Miguel, que yo, como siempre sabes tú perfectamente que yo pongo en alza mucho tu cuenta por el tema de la estadística. Una de las cosas que más me gusta de este tema o de este asunto es que tú, que eres una persona que llevas al dedillo las cuentas, dices tajantemente que el Madrid, al igual que Javier, al igual que Tony, al igual que Carlos, no puede quejarse. Pero ahora le voy a dar paso a mi querido amigo Agustín. Eso no es lo que circuita en el timeline de Agustina, que no, madridista llorón. Sí, sí, efectivamente, ¿no? Me alegro mucho que prácticamente todos tengamos la misma opinión de esto, ¿no? Que no hay especial queja, pero luego cuando estamos viendo un partido y nos aburrimos y entramos en Twitter, o para algún partido del Madrid, es que es... de verdad, es que es un poquito desesperante. Pero bueno, me alegro por eso de tanto lloriqueo que hay, y me alegro que aquí, pues los que sabéis mucho y los que manejan las estadísticas y seguís mucho el fútbol, pues penséis como yo también, que no hay que quejarse, porque no creo que haya especiales motivos este año, ¿no? O sea que... me alegro y felicidades a bueno, todos. Y ahora, con respecto al VAR. Sí, el VAR, ya sabes que un poquito medio de broma, medio en serio, te digo que hay que abolir el VAR del fútbol. Y ya esto ya no es que nos beneficie, nos perjudique o lo que sea. El VAR en general y el VAR en España todavía más en especial está haciendo un daño al fútbol como tal y al espectáculo del fútbol tremendo. Primero, desnaturaliza lo que siempre ha sido el fútbol. Lo de naturaliza, por ejemplo, el tema de que ahora los defensas están más preocupados de que no les dé un balón en la mano y casi se tienen que poner las manos por detrás, porque cualquier toque ya puede ser susceptible de mano. ¿Por qué? Porque llaman al VAR y entonces si toca la mano, ya pues es mano. O ciertas situaciones, forcejeos, que nunca ha sido falta en el fútbol, y ahora, claro, si llama el VAR, pues si hay un forcejeo y un contacto, eso es penalti. Es decir, y como eso muchas cosas, o el fuera de juego de 3 milímetros. Claro. La regla del fuera de juego tiene un espíritu. El espíritu del fuera de juego es que alguien se beneficie por estar más adelantado que la defensa. Sí es que se beneficie. El estar 5 centímetros, 10 centímetros, eso no le beneficia para la jugada. Pero claro, si ahora estamos con la parte de la tecnología, entonces eso por una parte de naturaliza. Y por otra parte, lo hace más lento, lo hace más aburrido, porque ya casi no puedes ni celebrar los goles en el campo. Lo celebras y luego tienes que esperar 3 minutos, como un coitus interruptus. No, pero que es así. Que tienes que esperar a ver qué dice el VAR, que sí, tal. Pues eso es un poco como pierde la esencia del fútbol. Y luego una tercera cosa, que es la más grave para mí, es que el VAR tenía un concepto que era eliminar las injusticias o los errores arbitrales. Bueno, lo que está pasando con el VAR es que está siendo más arbitrario sin arreglar posiblemente errores o arreglando ciertos errores, pero por otra parte hay una arbitrariedad tan clara porque se puede elegir ir al VAR o no ir al VAR, porque las imágenes si se muestran o no se muestran, etcétera, etcétera. Entonces hay una arbitrariedad que yo creo que tanta historia está perjudicando el espectáculo y no está eliminando el error arbitral. Bueno, y una última cosa. Los arbitrajes cada vez son peores. ¿Por qué? Pues porque ya les da igual fallar. Porque como si yo fallo, bueno, pues luego estará el VAR detrás y si me corrige no pasa nada. Hay jugadas flagrantes que es increíble que dices, ¿cómo el árbitro no ve? Está a 3 metros y no ve que ha sido una mano o no una mano y tiene que acudir al VAR. No, eso no puede ser así. Hay veces que da la sensación que el árbitro sobra.
Porque ya puestos, Bueno, pues, que se arbitre desde la tele. ya te has quedado a gusto, ¿no? Sí, no, es que Bueno, es que el fútbol, no, y lo digo en serio, quiero decir que esto ya lo hablaremos con más tal, pero al fútbol o le damos más vidilla de espectáculo, o esto sumado a otras cosas va a perder muchos aficionados. Y esto del VAR, de tener que esperar 3 minutos para ver si algo ha sido una mano o ha habido un agarrón en un córner, un agarrón, un no sé qué, para mí, perdona un momento que insista, ¿vale? Para mí, el VAR tendría que ser que cada equipo tuviera 2, 3 opciones a lo largo de un partido de elegir el VAR, cada equipo. Entonces, de repente un equipo piensa que hay un penalti a su favor que se lo han pitado, pido VAR. ¿Que está en lo cierto? Penalti. ¿Que no esté en lo cierto? Córner en contra mío. Cosas así, porque... Si me pero permites decir... Sí. Sí, no, iba a comentar. Yo creo que hay 2 medidas que son indispensables y que son las que aplican en Estados Unidos, que nos sacan, vamos, años luz de todo esto. Una es, primero, que es indispensable que escuchemos el diálogo entre el árbitro y el VAR, o la explicación que le da el árbitro al VAR cuando toma una decisión. Es indispensable, porque además, ¿qué temen que escuchemos? Es decir, ¿tienen algo que esconder? No. En Estados Unidos el árbitro da la explicación y la escucha todo el estadio. Víctor lo sabe, que es aficionado a la NFL, escuchan todo el estadio. Y una segunda cosa, todavía más indispensable, es como pasa en la NBA, una fe de errores, es decir, una jurisprudencia. Y se acabaría el tema del doble criterio o de la falta de criterio. Es decir, cada vez que hay un tema relevante en el partido, pues un penalti, un fuera de juego, algo que ha tenido incidencia, que haya un pronunciamiento. Colegio de árbitros público diciendo esto está bien pitado, esto está mal pitado, ya está, y no pasaría nada. Hemos visto el otro día como LeBron James le pitaban una falta que no era, al revés, no le pitaban una falta que era, y salió el colegio de árbitros en su fe de errores, bueno, se han equivocado, esto tiene que haber sido falta porque toca tal, lo explican perfectamente y ya está. Y la siguiente jugada los árbitros ya sabrán a qué atenerse porque el comité le ha dicho qué se hace y todo el mundo lo sabe. Entonces, eso es indispensable. Javier, yo creo que el VAR, el árbitro o el BOR, la sala BOR, tendría que entrar de oficio para rearbitrar algo solo en cuestiones supleflagrantes. Es decir, una agresión, un codazo que nadie se ha visto, pues una agresión, se ha visto en una imagen, árbitro, tiene que sacar tarjeta roja. O un gol fantasma, o un penalti de estos clarísimos. O sea, pero clarísimos es clarísimo, no de que haya que poner 7 repeticiones con 7 cámaras diferentes y al final vemos que sí hay un ligero contacto. Entonces, y el VAR tenía que estar en mano de los equipos. Es decir, los equipos tenían que, lo que se llama en el fútbol americano, tienen unas opciones, los challenge, pues aquí 2 o 3 opciones para hablar del partido y el árbitro y cada equipo dice... Perdón, hay que ir al VAR. Y que lo puedes utilizar porque piensas que es un penalti a favor o que es un penalti en contra. O un córner. Pues a lo mejor uno en el minuto 90 no quiere que te piten un córner en contra y tienes claro qué tal, pues lo eliges. Y es un córner en contra que no, pues vale. Pero que sea los propios equipos quien tengan el poder de pedir ese VAR. Muy bien, pues a mí, si me permitís, y nada más por terminar ya eso, a mí el VAR, que en realidad no es un VAR, sino el TMO o TIMO, que le llaman, el que me gusta es el del rugby. A mí ese sí que funciona, porque como decía Javier, ahí es público lo que el árbitro pita, lo que le dice a la sala BOR, se escucha por todo el estadio, incluso se ve la imagen y todo el mundo se entera y si hay algo que yo admiro del rugby es que los jugadores, ninguno se pone chulo con el árbitro. ¿Sabes? Pero el rugby o el fútbol americano, es que yo el rugby no, en el rugby, estoy hablando del rugby. En el fútbol americano, a pesar de que está muy bien la repetición, ¿sabes? El challenge, aún así sigue habiendo muchos fallos y la NFL este año ha quedado retratado el nivel de arbitraje del arbitraje. Estoy de acuerdo, pero ya saltamos al último tema de la noche porque ya se nos ha alargado un poco. Y le voy a dar paso a Alejandro, que le ha tocado abrir el melón o que nos comente él lo que opina. Mi querido amigo, el flaco Real Madrid, me preguntaba ayer o comentaba en un tuit si
considerábamos que el Mundial de Clubes, si no lo gana el Madrid, que por cierto va a jugar contra un rival que no se esperaba, pues todos esperábamos al Flamengo y al final va a ser el Al-Jalil, si no mal recuerdo que así se pronuncia, el rival. Si nosotros vencemos mañana al nuestro. Alejandro, si el Madrid no ganase el Mundial de Clubes, ¿sería un fracaso? Cuando quieras puedes activar tu micro, Alejandro. ¿Me escucha alguien? ¿Tony? ¿Carlos? Yo sí que te digo, sí. Sí, es que Alejandro me parece que no me escucha. Se habrá ido a dormir el pobre. Pues Víctor, mientras recuperas a Alejandro, mira, acá hay una noticia hablando de la violencia y todo eso, y que me alegro, que por fin parece que han identificado 6 ultras del Frente Atlético con lo del muñeco de Vinicius. Efectivamente. Y por casualidad, que será una casualidad, varios están condenados por el caso Jimmy, por casualidad. Yo imagino que, por casualidad. Que será todo casual. Bueno, sí. Será casual. Alejandro, ya te hemos recuperado. Hola, muy buenas. Muy buenas. Te preguntaba si tú considerarías un fracaso que el Madrid no ganase el Mundial de Clubes. Yo creo que, evidentemente, a nivel de cómo se ha puesto tras el partido de hoy, que los suplentes del Real Madrid, 4 o 5 suplentes o 2 o 3, no fueran capaces de ganar a 2 equipos que su máximo nivel de competición o los jugadores, su base de jugadores, son jugadores ya que están rebotados de Europa, con cierta edad y demás, no solo sería un fracaso, sino sería para considerar tomar medidas serias con el cuerpo técnico. Es decir, yo creo que Ancelotti, la deriva que lleva la temporada, pinta que vamos a terminar sin Liga, la Champions a día de hoy y a día de siempre, bajo mi punto de vista, es la lotería, que nosotros la ganamos muchas veces, evidentemente, pero que no te puedes jugar la temporada eso, y la Copa del Rey con el Barcelona, vamos a ver en qué situación llegamos cada uno. Para mí... Entonces, ¿considerarías un fracaso? Sí, sin duda. A lo que es la pregunta, sin duda que sería un fracaso el no ser campeones. No conseguirlo. Muy bien, Alejandro. Perdona que te corte, pero es que ya vamos muy justitos de tiempo. Tony, disculpa. Tony, me decías que incluso Mariano ha entrenado como titular, como un supuesto titular. Sí, al menos es lo que ha salido en la prensa hoy. Hasta cierto punto no me sorprende, porque lo de Rodrigo de falso 9 ha ido perdiendo fuerza. O sea, empezó muy fuerte esa opción y la verdad es que, bueno, desde el momento en el que hemos podido tener a Benzema, aunque fuera renqueante, ha desaparecido por completo. Ya prácticamente no se le ha usado. Y asumo que hasta cierto punto Ancelotti ya está buscando, pues, bueno, intentar colocar a la máxima gente en su sitio, y si tiene que colocar a un jugador más inservible, pero que permite al resto estar en su lugar, pues asumo que le irán por ahí los tiros. Además, con todo el respeto a los 2 equipos a los que nos podemos medir, en teoría, Mariano debería dar para al menos competirlos. Es decir, esto no estamos hablando de los octavos contra el Liverpool o de las semifinales contra el Barcelona. Son equipos contra, bueno, el Madrid, desde que es mundialito de clubes, creo que no ha perdido un partido. Debería bastar un Mariano. Si Mariano va a marcar un gol de aquí a que acabe su carrera en el Madrid, si no es este miércoles, no sé cuándo va a ser. Muy bien, con eso me quedo, Tony. Carlos, ¿tú considerarías un fracaso no ganar el mundialito? Ya sé que no le das mucha importancia al mismo, pero... Sí, vamos, sería un fracaso. Sin duda, con el Flamengo o sin el Flamengo, sería un fracaso. El Madrid es superior a cualquiera de los equipos que compiten ahí. Es un título oficial y, por lo tanto, sería un fracaso. Lo que yo no estoy tan de acuerdo es que esto tenga directamente que tener ninguna consecuencia sobre la evolución del cuerpo técnico del Madrid. Quiero decir... Ay, bribón. ¿Te acuerdas del año pasado, de febrero del año pasado? Yo a Ancelotti tampoco le quería cesar en enero. Yo lo que decía con respecto a Ancelotti en enero del año pasado era que de cara a la próxima temporada y con un proyecto que parecía que iba a ser nuevo, no una repetición del anterior, como ha sido al final, pues sí me parecía que Ancelotti no era la persona indicada. En este momento, sinceramente,
creo que las carencias que tiene el Real Madrid son más culpa de la directiva que del entrenador, más allá de que pueda estar de acuerdo con algunas decisiones que toma y con otras no. Pero vamos, sería un fracaso. Ahora, yo no creo que ese fracaso hiciera temblar los cimientos del club en absoluto. Y yo creo que tal como va la temporada, pues habrá que esperar al final para tomar las decisiones que haya que tomar en función de lo que haya pasado. Yo no soy muy optimista, desde luego, este año, pero en fin, no creo que esto sea... Ahora, un fracaso es, o sea, no, en fin, yo es que ya no sé ni cómo se llaman los equipos. Vamos a jugar contra el Al-Tilal o algo así y contra el Al-Hilal. No sé, en fin, esto del mundialito, sinceramente, en una temporada con el mundial en diciembre, en fin, a mí todo esto me parece un despropósito absoluto. Y bueno, pues ya el despropósito total sería que mañana nos eliminara el equipo este de Egipto, creo que es, pues sería otro ya el final del despropósito. Pero bueno, no creo que eso hiciera temblar los cimientos del club, sinceramente. Eso le iba a preguntar a Miguel. Miguel, ¿tú crees que en caso, vamos a ponernos, como diría Agustín, en el madridismo llorón, y que cayésemos mañana, o incluso en la final? ¿Habría crisis? ¿Habría que derrumbar el estadio y pedir el cese inmediato de Carlo Ancelotti? Bueno, ¿Miguel? más que pedir el cese, lo que creo es que sería evidentemente un fracaso deportivo y sería una decepción importante, ¿no? Porque de los títulos que te dan, a los que te dan acceso a ganar la Champions, el Mundial de Clubes es el que más ilusión hace, ¿no? Por historia, independientemente de los rivales. Y tenerlos en tu palmarés siempre está bien, ¿no? La Supercopa de Europa está bien, pero vamos, comparado con el Mundial de Clubes, pues es una competición que tiene una historia muy larga y, bueno, el Real Madrid ganó la primera Peñarol y, bueno, estas cosas, pues bueno, pues a la gente que ahora empieza a conocer la historia del Real Madrid, pues le hace gracia, ¿no? Mi hijo me preguntaba, oye, ¿cuántos títulos tiene el Real Madrid de Mundial de Clubes? Y le he dicho 7. Y si gana este serán 8. Pues oye, pues esto es lo importante, ¿no? De este título, independientemente de los rivales. Evidentemente, si encima los rivales son los que son, pues no ganarlo pues sería un desastre, ¿no? Y sobre todo creo que si ganamos este título, independientemente de los rivales, yo creo que los jugadores para lo que queda de temporada pues pueden coger un poco de ánimo después bueno, de los resultados, sobre todo en Liga, de los últimos tiempos y la derrota en Supercopa de España, que bueno, que aunque fuera un trofeo menor o el menor de los trofeos que disputábamos esta temporada, pues siempre sienta mal por el rival, ¿no? Y porque le das una bombona de oxígeno a un rival que ahora mismo en Liga te está sacando 8 puntos. Claro. Bueno, Javier, te toca terminar este espacio, no sin antes dar después una pequeña ronda, pero a mí me gustaría preguntarte, tú y yo, hace aproximadamente un año, cuando el Madrid perdió aquel clásico de infausto recuerdo en el Bernabéu, largamos lo que no había contra Carlo Ancelotti. Tú te acordarás, ¿verdad, Javier? Sí, me acuerdo, me acuerdo. Aquello sirvió para muchas cosas, sobre todo sirvió a la plantilla para reactivarla. ¿Tú crees que este título, como decía Miguel, que pudiésemos ganar, podría ser ese espaldarazo que necesita el Madrid para cambiar de una vez por todas esta dinámica de tantos altibajos que ha tenido desde el mes de octubre en adelante hasta hoy? Y pudiéramos con esto decir, vamos a llegar a la eliminatoria de Champions contra Liverpool, vamos a llegar bien a la eliminatoria contra el Barcelona en la Copa, e incluso, ¿por qué no? Podemos darle un susto al Barcelona en Liga. Bueno, yo no, o sea, no creo que yo creo que el Mundial de Clubes no tiene la trascendencia suficiente como para suponer pues un impulso anímico para la plantilla. Como han dicho el resto, pues sí, es importante ganarlo, es un título oficial, sería un fracaso no ganarlo por el nivel de los rivales, pero no creo que yo no creo que vayamos a salir a la calle a celebrar este título si lo ganamos, y no creo que los jugadores tampoco, pues para ellos constituya, vamos, ninguna síntoma de superación por haber ganado estos equipos. Entonces, no, yo creo que la temporada la clave de la temporada pasa por Liverpool, y ese es el momento que va a ser, pues, que va a decantar un poco, pues eso sí, si pasamos la eliminatoria y bien,
pues puede ser, ya estaríamos, bueno, a pocos partidos de poder disputar una final de la Champions. Y ahí es cuando el Madrid pues se pone ya las pilas y puede pasar de todo. Para empezar, porque es que suena un poco raro lo que voy a decir, bueno, no sé si decirlo porque no quiero ser gafe, pero digamos que, para no ser gafe, que los rivales de la Champions no están tampoco muy sobrados. Los que ves ahí, no ves ninguno, es que no ves ningún equipo en Europa que digas, joder, ¿cómo están estos? ¿No? Ni uno. Entonces yo creo que va a ser la Champions y va a ser la Champions la que decida el futuro de Ancelotti. O sea, si la gana, pues seguirá, y si no la gana, pues probablemente no seguirá. Porque esto es el Madrid y funcionan así las cosas. O sea, Ancelotti está esta temporada en el banquillo pues porque la ganó. Bueno, ganó también la Liga, pero este año está un poco más complicada. Pero digo, va a ser ese partido de Liverpool lo que nos va a marcar el estado anímico de la afición, de equipo. Y bueno, digo que si lo pasamos, pues que ya esté todo rodado para la 15, la 15ª, pero bueno, será legítimo pensar que es posible ganarla. Entonces eso es lo que nos va a motivar y a ponernos las pilas. Que ese impulso nos lleve incluso a acercarnos si el Barcelona tiene un bajón, bueno, pues puede ser. Pero el impulso va a ser eso, la Champions. La Champions. Pues con eso me quedo, Javier. Y nada, agradeceros como siempre vuestra asistencia, la convocatoria. Recordaros que este Espacio Real Madrid se está grabando para que se pueda subir de inmediato en Twitter. Lo subiremos posteriormente si a Javier no le importa en su canal de YouTube, y también lo subiremos a iVoox para que aquellos que gusten de disfrutarlo tranquilamente. Y solo comentaros que la próxima semana, si todo sale bien y como tengo pensado, el próximo lunes 13 vamos a hacer un Espacio Real Madrid dedicado a la Superliga. Por supuesto, estás todos invitados, aunque en este caso quiero o voy a contar, si Dios quiere y ellos también pueden encajar los huecos, con dos de los tuiteros a los que más aprecio tengo y de los que más me gusta aprender cuando les leo. Uno va a ser Javi Crossman y el otro es un habitual de esta casa, pero que últimamente no se ha prodigado mucho por aquí, que es Jorge Neo. Espero que eso sea posible y, por supuesto, quedáis todos invitados, Javier, Miguel, Tony, Carlos, Agustín, para sumaros, Alejandro, por supuesto, para sumaros y opinar lo que consideréis oportuno. Hasta entonces, pues nada, que mañana sea, o ya por hoy, el Madrid gane su partido de semifinal y ojalá podamos llevarnos el título el próximo sábado. Hasta entonces, a la Madrid. A la Madrid. Vale, a la Madrid.